Vamos a abrir las Biblias a 2 Samuel 23. Hoy día vamos a revisar el pasaje que se titula Los valientes de David. Voy a leer al principio 8 hasta 10. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Acovita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por este tiempo para estar en tu palabra. Te pedimos que bendigas la predicación, que sea útil para nuestras almas y para que tú hables por medio de tu siervo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en los primeros versículos de 23 vimos las últimas palabras de David, o sea, las últimas palabras inspiradas por lo menos. Y él hablaba de que un gobernador, un rey justo, o un rey piadoso es justo, y hablaba de un rey que venía, que iba a cumplir el pacto eterno que Dios había hecho con David. Entonces sabemos que Jesús es el que cumplió este pacto, que Él es el Rey eterno. Y también David hablaba del juicio de los impíos en versículos 6 y 7. Ahora, en lo demás de este capítulo tenemos los valientes de David. Y cuando nos recordamos de la vida de alguien grande como fue David, en general enfocamos en la persona y qué hizo, y de los que hicieron bien, debemos recordar que solamente por la gracia del Señor pudieron hacerlo, y que una manera en que Dios mueva es para poner hombres alrededor del grande que lo apoyan, y estos muchas veces son personas grandes también, pero no son tan conocidos. Y así Jesús mismo, aunque él fue el más grande que nunca vivía, él buscó hombres para ayudarlo. Los 12 son bien conocidos, pero no debemos olvidar que también en otra ocasión envió 70, que muchas mujeres que tenían dinero, ellas lo apoyaron y proveían por las necesidades del grupo. Y pensamos a veces que después de su resurrección hubo solamente 12 al principio, pero en Hechos 1, cuando Pedro propone que ponen a alguien en lugar de Judas, nos dice que 120 estaban congregados y tenían que escoger entre varias personas que habían seguido a Jesús desde su bautismo hasta aquel momento. Entonces,
nosotros somos bien enterados de los 12, pero hubo más gente apoyando y siguiendo fiel a Jesucristo, no solamente los 12. Yo estaba recordando también a Martín Lutero, el que fue tan importante en lo que llamamos la Reformación. Y este era un hombre bien fuerte en su voluntad. Dios lo usó para traer reformación a una iglesia corrompida. Y muchas veces él parecía estar solo. Pero él tenía apoyo y me da risa a veces, pero en una ocasión, amigos de él lo secuestraron, no para hacerle daño, pero sino para protegerlo de la iglesia católica que iba a matarlo. Y estas personas lo rodeaban y lo protegían. Y también tenía ayudantes que él escribiría los sermones, pero ellos los llevarían a diferentes pueblos para leerlos. Y así el Señor lo usó, poniendo alrededor de mucha gente de buena capacidad. Y en cualquier iglesia que es fiel al Señor, así es que el Señor da no solamente un pastor que es fiel, pero también lo rodea con gente que le apoyan y lo protejan. Y así, esas personas son bien importantes, pero a veces nadie conoce quiénes son. Sus nombres no son mencionados, pero el Señor no se olvida de ellos. Y aquí se nota que el rey David tenía apoyo de personas de buena capacidad y el Señor quiere que estos importantes sean reconocidos. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, hay muchos nombres y no son escritos en otra parte de la escritura, con excepción de pasajes semejantes en las crónicas. Y en 1 Crónicas 11 nos dice que estos hombres ayudaron a hacer a David rey y le ayudaron a gobernar. Entonces, estamos hablando de gente que estaba con él casi desde el principio y que ellos eran bien importantes en apoyarlo en toda su vida. Y por eso vamos a ver hoy lo que el Señor puede hacer por medio de siervos fieles. Algunos son reconocidos, otros no, pero el Señor reconoce a todos y recuerda de ellos, y eso es lo importante. Comenzamos con el que leímos José Basabet, o parece que es otro nombre por Adino, pero este primer hombre mató 800 hombres en una ocasión. Es un hecho increíble y solamente pudo hacerlo porque fue capacitado con poder de lo alto para estar firme. Me parece que eso es alguien como Sansón en el tiempo de los jueces, porque él mató como casi 1000, si me recuerdo bien, alrededor de 1000 filisteos a la vez. Así fue este hombre. Y el segundo, Eleazar, dice que otros alejados, es decir, huyeron, pero él se puso firme y peleaba con los filisteos y el Señor dio una gran victoria. Y esto es la clave aquí.
Dice, Jehová dio una gran victoria. Esos hombres eran valientes. ¿Por qué? Porque el Señor los hizo así. Y lo que hicieron con el poder del Señor porque el Señor los capacitaba. Y en 1 Crónica, cuando habla de Eleazar, parece que él paraba con David en el campo y quizás estaba protegiendo a David cuando los demás habían corrido, pero él fue fiel y protegía a su capitán y en esto ganó una gran victoria para Israel y para el Señor. Y luego habla en 11 y 12 de Sama, hijo de Age. Otra vez, dice, los filisteos se habían reunido y hubo un campo, un terreno lleno de lentejas y probablemente es que los filisteos estaban quemando los terrenos de los israelitas para que no tengan comida o quemando o destruyendo de alguna forma. Entonces él se paró y defendió el terreno y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Otra vez, los demás huían, versículo 11, pero un hombre se puso firme para el Señor y el Señor usaba este único para ganar la victoria. Voy a decirles otra vez, eso es la clave. El Señor da la victoria. Esos hombres sobrevivieron peligros grandes y pelearon con fuerzas superhumanas porque el Señor les dio las fuerzas. Y la lección es para nosotros es que los que confían en el Señor hoy día y no en sí mismos pueden también hacer cosas grandes en sus vidas si están listos para ponerse firmes y no huir cuando los demás huyen. Es cierto que no peleamos con espada. Nuestra batalla no es contra carne y hueso, pero el diablo todavía nos ataca en muchas formas y quiere que tengamos miedo y que nos callemos y escondemos nuestra fe. Pero el Señor quiere. La iglesia necesita hombres que son valientes, que son listos a tomar su lugar y anunciar su fe y pelear contra el maligno y sus ideas. Necesitamos hombres que pueden manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, fielmente, que pueden derribar fortalezas de la mundanalidad y de la sensualidad y la indiferencia y la falta de esperanza y todo lo que encontramos alrededor de nosotros. El Señor quiere que seamos nosotros fieles, que hablemos el amor, la verdad en amor, aun cuando el mundo nos dice que nuestro hablar es odioso, que no debemos decir que el pecado es pecado, debemos ser fieles, debemos ser fuertes. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la verdad y si nos ponemos firmes en la verdad de Dios, somos en el bien y el Señor va a ver y va a estar con nosotros. ¿Y cuánto necesitamos? Valientes para decir la verdad, que el pecado es pecado aún en la sexualidad, que tantos renuncian hoy en todo.
visitamos a algunos y nos dicen que somos responsables por lo que hacemos, que tenemos que renunciar a nuestro propio pecado, no excusarlo, y recordar que somos hechos en la imagen de Dios y por eso debemos vivir como Dios y no como las bestias del campo. Son pocos, me parece, pero podemos hablar al Señor y clamar a Él, pedirlo, valientes. Y si somos fieles en orar y pedir, vamos a ver al Señor obrando en nuestro día, tanto como obró en el día de David. Bueno, enseguida, después de Sama, nos dice de tres que manifestaron una devoción increíble a David. No sabemos quiénes son, no son nombrados, pero son de los 30. Los 30 es un título de un grupo de hombres en particular que apoyaban a David y fueron bien fuertes. 3 de estos, dice versículo 13, descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y dice que los filisteos estaban acampados y tenían una guarnición en Belén. Y David, con palabras, yo diría descuidadas, dijo, versículo 15, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la cueva? Bueno, dice que la cueva de Adulam fue como 20 kilómetros o 12 millas de Belén, que es el pueblo donde nació David. Entonces podemos imaginar que él, cansado y viendo todos estos soldados, guerreros enemigos alrededor de él, pensaba que gustaría tener la paz y la tranquilidad de su juventud, y pensaba en el agua y no más hablaba, pero no pensaba que nadie iba a hacer nada. Pero estos tres, oyéndolo, fueron y con fuerzas llegaban al pozo y sacaron agua y lo trajeron a David otra vez. Y dice, David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Entonces, para nosotros esto quizás parece un poquito extraño, pero la clave es, como dice el versículo 17, el agua se conseguía al riesgo de la sangre de los varones. Y David entendió que con sus palabras descuidadas pudo arriesgar las vidas de estos tres. Y entonces, en un hecho de devoción, como hicieron ellos, estaban acostumbrados a hacer cosas así, ellos quizás no nosotros. Pero un hecho de adoración, derramó el agua ante Jehová. O sea, ofrecía el agua a Jehová porque para él representaba la sangre de sus soldados. Y no quiso que ellos arriesguen sus vidas para que él mismo podría tomar agua de cierto lugar. Entonces, él los honraba derramando el agua ante el Señor. Hizo lo mejor que pudo para honrarles, y esto es entregar el agua al Señor. Me parece que esto es algo semejante a cuando Jesús honraba a la mujer que derramó el
perfume sobre él para ungirlo para la muerte. Muchos la criticaban, pero él dijo no. Él la honraba y en la misma forma David está honrando a esos. Bueno, nos habla de Abisai, hermano de Joab. Esto es el que fue matado cuando perseguía al general, creo que fue Amasa de Israel. Pero él mató 300 en una vez. Y también Benaía, hijo de Joiada, él era grande y dice, mató a 2 leones de Moab, y muchos opinan que por la manera en que está escrita, cuando dice 2 leones de Moab, está hablando de hombres como leones, o sea, héroes de Moab. Y luego menciona un león cuando dice que descendió en un foso. No sé si has visto leones en la tele, pero no gustaría estar en un foso con un león. Pero este hombre se bajó y lo mató. Y también mató a un egipcio, hombre de gran estatura. Sacó la lanza del egipcio y lo usó para matarlo a él mismo. Bueno, luego los demás hombres, casi nadie se menciona, como dije, en otro lugar. Pero ellos estaban bien importantes y fuertes, y vemos que era una gran bendición a David ser rodeado por personas así. Estaban pensando, si recuerdas en la rebelión de Absalón, Usai, el arquita, fue y dijo a Absalón, no debes atacar a David esta noche, debes reunir todo Israel porque sus hombres son bien feroces. Y yo, viendo lo que hicieron aquí, puedo imaginar que tenía razón Usai para decir esto a Absalón, porque él iba a saber que esos hombres no eran fácilmente atacados y vencidos. Pero así es, el Señor proveía y protegía a su escogido David. Ahora, nosotros leyendo estas historias, espero que somos inspirados. Eran hombres heroicos, peleaban batallas con poquito chance de ganar, mucho menos sobrevivir, y salieron victoriosos. Y estaba pensando en un misionero moderno, Guillermo Carey, en 1700. Él fue a India, y él, antes de salir, él predicó un sermón. Crea grandes cosas en Dios y intenta grandes cosas para Dios. Y yo creo que nosotros somos inspirados por tales hombres así para intentar grandes cosas para Dios nosotros mismos. Dios es digno y Dios puede capacitarnos a hacer cualquier cosa que Él quiere que hagamos por Él. Pero a la vez veo 2 peligros para cristianos. El primero es el orgullo. No sé de otros, pero yo soy muy impresionado por las fuerzas de esos hombres. Y especialmente en mi juventud, yo usaba mi imaginación para
muchas cosas como ganador de cualquier juego y cosas así, celebrando la victoria, yo soy el mejor. Si imaginamos a nosotros en batalla espiritual para nuestra gloria, no vamos a ser héroes de la fe porque estamos buscando nuestra gloria y no la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos intentar grandes cosas para el Señor, pero que sea para el Señor y no para que yo me siento bien o para que los hombres me honren a mí. Segunda cosa es que el peligro de romantizar las batallas espirituales. Alguien ha dicho que una aventura es leyendo de otra persona teniendo problemas y pasando por ellos. Nosotros leímos esto y pensamos, ¡qué aventura! Pero cuando estamos metidos en batallas, especialmente espirituales, no es una aventura. Es duro, es penoso, es difícil. Estos sobrevivieron, o la mayoría de ellos, 2 murieron, pero nosotros siempre nos imaginamos como los que sobrevivían, ¿verdad? Y no es siempre. Pedro, debemos recordar él, se sentía como héroe diciendo a Jesús, si todos los demás te niegan, yo soy fiel a ti. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, pero antes de que había pasado la noche en que Cristo fue entregado, todos le habían abandonado, Pedro le habían negado 3 veces. Si nos glorificamos a nosotros, el orgullo va antes de la caída. Pero si confiamos en el Señor, y no más sino para la honra del Señor, nos tomamos nuestro lugar y rehusamos huir, el Señor puede ser glorificado por nosotros. Y leyendo Efesios 6, cuando habla de la batalla espiritual, a veces todo lo que podemos es quedarnos en nuestro lugar y no movernos. Pero si hacemos eso, aunque el mundo se nos olvida, el Señor ve y el Señor recuerda. Esos hombres eran lo que eran últimamente por la gracia del Señor. Y nosotros, si encontramos el lugar que el Señor nos da y somos fieles en ese lugar, el Señor va a honrar a nosotros también. El Señor puede darnos las fuerzas. Él es la fuente de la vida espiritual. Él es la fuente de la fuerza espiritual. Y si queremos servirlo, ser fructuoso en su servicio, tenemos que mirar a Él y seguir con Él. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que levantes hombres fuertes como estos para llamar a nuestro país y nuestro mundo a ti, que van a quedarse firmes aunque otros huyen, no abandonando tu palabra, no abandonando la fe, sino siguiendo, confiando en ti. Toque a nuestros corazones para que seamos fieles nosotros, poniéndonos sobre la palabra de la verdad, confiando en Jesucristo y no desmayando, no huyendo del odio, de las amenazas del mundo. Que Cristo sea glorificado en nosotros.
Padre, si hay alguien que no tiene Cristo, que está escuchando, que abra su corazón para que vea que la maldad ya le ha vencido hasta que se entregue a Cristo y confíe en él. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.